Bienvenidos nuevamente a mi canal, su refugio predilecto para sumergirse en mundos de sultanes. Harenes envueltos en misterio y batallas que definieron épocas. Si eres de los que se deleitan perdiéndose en los laberintos del poder y los recovecos de los corazones, has encontrado el lugar ideal. Hoy, nos embarcaremos en un viaje fascinante a través del universo de las series turcas, esos relatos que, déjenme decirles, han logrado conquistar corazones a lo largo y ancho del planeta. No nos contentaremos con cualquier producción, ¿no? Hoy exploraremos aquellas joyas que entrelazan con maestría el drama histórico más cautivador con el romance más apasionado. Ese que te hace suspirar y soñar despierto. Si disfrutas de las intrigas palaciegas, los amores prohibidos y la recreación de épocas pasadas con una calidad que deslumbra, entonces abróchate el cinturón porque este vídeo te va a encantar. Y antes de que nos adentremos en este apasionante recorrido, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras recomendaciones y aventuras televisivas. Es hora de comenzar. Prepárense para un salto en el tiempo, porque las series turcas que exploraremos hoy no son meros pasatiempos. Nos educan, nos transportan a eras de contrastes marcados y nos muestran la riqueza de una cultura que se ha forjado a lo largo de milenios. No hablo de producciones convencionales, sino de aquellas que han logrado ese equilibrio casi alquímico entre la majestuosidad del drama histórico y la intensidad arrolladora del romance. Son esas series que te roban suspiros, que te mantienen pegado a la pantalla hasta altas horas de la noche y que te dejan pensando en sus personajes, incluso días después de haber visto el último episodio. Comencemos este viaje con un verdadero clásico, una serie que marcó un punto de inflexión en la producción de dramas históricos turcos, El Sultán, o como se la conoce en su idioma original, Muhteşem Yzyl. Esta producción es, sencillamente, impresionante. Nos sumerge de lleno en la corte del sultán Solimán el Magnífico, un gobernante legendario que llevó al Imperio Otomano a su máximo esplendor en el siglo XVI. Pero no solo somos testigos de sus conquistas militares y sus decisiones políticas, sino que también nos adentramos en su vida personal, sus amores, sus intrigas familiares y la feroz lucha por el poder dentro del opulento harén. La figura de Hürrem Sultán, interpretada con una maestría que quita el aliento, es absolutamente fascinante. De ser una esclava, pasa a convertirse en la esposa más influyente y poderosa del sultán. Una historia que está repleta de giros inesperados, de ambición desmedida, de inteligencia aguda y, por supuesto, de un amor profundo, aunque también turbulento y conflictivo. La serie despliega una producción impecable, una ambientación que te transporta directamente a los salones y jardines del Palacio Topkapi y un vestuario que te dejará sin aliento por su opulencia y autenticidad. Es una verdadera joya visual y narrativa que ningún amante de las historias épicas puede perderse. La química palpable entre los actores, la complejidad que se le da a cada personaje y los diálogos tan bien escritos hacen que esta serie sea una experiencia televisiva que se queda grabada en la memoria. Cada episodio es un deleite para los sentidos y una inmersión profunda en una época de esplendor y contradicciones. Siguiendo con la temática de los sultanes y sus enredos palaciegos, no podemos pasar por alto Kösem, una serie que funciona como una secuela espiritual de El Sultán. Esta producción narra la historia de otra mujer que, al igual que Hürrem, pasó de ser una esclava a convertirse en una de las figuras femeninas más influyentes en la historia del Imperio Otomano. Kösem Sultán fue una figura sumamente controvertida. Una mujer que tuvo que luchar con uñas y dientes por su supervivencia y la de sus hijos en un mundo despiadado, gobernado por hombres. La serie explora su vertiginoso ascenso al poder, sus estrategias políticas, sus alianzas y los numerosos enemigos que se cruzaron en su camino. Y, por supuesto, no está exenta del romance, los amores prohibidos y las pasiones que encendieron su vida y la de su entorno. Es una producción tan ambiciosa como El Sultán, con una ambientación que te dejará sin aliento por su detallismo y un elenco de actores que te harán sentir cada emoción de sus personajes, desde la alegría hasta la tristeza, pasando por la rabia y la desesperación. Estas dos series, El Sultán y Kösem, son imprescindibles para comprender la riqueza y la complejidad de los dramas históricos turcos. Son obras que te transportan a un mundo fascinante, lleno de belleza deslumbrante y crueldad despiadada, de amor apasionado y odio visceral, de poder absoluto y ambición desmedida. Son un reflejo de la historia humana en su forma más intensa y dramática. Pero el drama histórico turco no se limita únicamente a los sultanes y los harenes.
Hay un vasto catálogo de series que exploran otras épocas y otras historias con la misma calidad y pasión. Por ejemplo, Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Es una serie épica que nos cuenta la historia del padre del fundador del Imperio Otomano, Ertuğrul Gazi. Es una producción que se centra en la lucha encarnizada por la independencia y la expansión del poder otomano en el turbulento siglo XIII. La serie está repleta de acción trepidante, de batallas espectaculares, de conspiraciones maquiavélicas y de actos heroicos. Es una historia que te atrapa desde el primer momento y que te muestra los orígenes de un imperio que cambió para siempre el curso de la historia mundial. Si te gustan las series con escenas de acción impresionantes y personajes llenos de coraje y honor, entonces esta es tu serie por excelencia. Además de la acción y el drama histórico, la serie también explora en profundidad la importancia de la fe, la lealtad y la justicia en la cultura turca. Es una serie que te enseña mucho sobre la historia y la cultura de Turquía, pero que también te dejará con ganas de más aventura y emoción. Y si te engancha la primera parte, puedes continuar con Kurulus, Osman, que narra la vida del hijo de Ertuğrul y el fundador del Imperio Otomano, Osman Gazi. Esta serie sigue la misma línea de acción, drama histórico y romance, pero con una nueva generación de personajes y nuevos desafíos que te mantendrán al filo del asiento. La saga de los Gazi es una lección de historia convertida en un espectáculo fascinante. Ahora, cambiando un poco el ritmo, quiero hablarles de una serie que combina el drama histórico con el romance de una manera más ligera y entrañable. Alkuğu, que se traduce como El Reyezuelo. Esta serie, basada en una famosa novela turca, nos cuenta la historia de una joven maestra, Feride, que se ve obligada a casarse con un primo al que nunca ha amado. La historia está ambientada en la primera mitad del siglo XX y nos muestra una Turquía que está experimentando grandes cambios sociales y políticos. La serie tiene un tono más romántico y ligero que las otras producciones que hemos mencionado, pero no por ello deja de ser fascinante y adictiva. La protagonista, Feride, es una mujer fuerte e independiente que lucha por sus ideales y por su libertad en una época en la que las mujeres tenían pocas opciones. Su historia de amor con su primo, Kamran, está llena de obstáculos y de malentendidos, pero también de momentos de gran ternura y pasión. Es una serie que te hará reír, llorar y suspirar, y que te mostrará un lado diferente de la cultura turca, una mirada a un pasado reciente lleno de encanto y nostalgia. Además de su trama romántica, Alkuğu también tiene un gran valor histórico y cultural, ya que nos muestra la vida en Turquía en una época de transición, en los albores de una nueva era, y nos presenta personajes femeninos fuertes e inspiradores que desafiaron las convenciones de su tiempo. Es una historia que celebra la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y no podemos hablar de drama histórico y romance en las series turcas sin mencionar Payitat, Abdülhamid. Esta serie es un retrato de la vida y el reinado del sultán Abdülhamid II, un gobernante que intentó modernizar el Imperio Otomano en un momento de profunda crisis y declive. La serie nos muestra su lucha incansable contra las potencias europeas que codiciaban sus territorios, sus intrigas políticas y sus relaciones familiares, tanto dentro como fuera del harén. Es una producción muy bien documentada, que te permite conocer más sobre la historia de Turquía y sobre la figura de un sultán que es considerado tanto un héroe como un villano por distintos sectores de la sociedad. La serie también tiene una trama romántica muy interesante, con el sultán y su esposa, Naciye Sultán, como protagonistas. Es una serie que te hará reflexionar sobre el poder, la ambición, el sacrificio y la complejidad de las decisiones que deben tomar los líderes en momentos de crisis. También vale la pena destacar el cuidado minucioso en la recreación histórica, desde los vestuarios hasta los escenarios. Cada detalle está pensado para transportarnos a la época del sultán Abdülhamid. La atención al detalle es tan palpable que te hace sentir como si estuvieras caminando por las calles de Estambul en aquellos días. Estas son solo algunas de las muchas joyas que ofrece el rico y variado mundo de las series turcas. Y lo mejor es que hay muchísimas más, cada una con su propio encanto único y su propia historia conmovedora que contar. Desde los palacios fastuosos de los sultanes hasta las aldeas más humildes y remotas, desde las grandes batallas que hicieron temblar la tierra hasta los pequeños dramas familiares que te tocan el corazón, estas series te transportan a un mundo de emociones intensas y de personajes inolvidables que se quedan contigo, mucho después de que los créditos finales han aparecido en la pantalla. Son producciones que te hacen soñar despierto, que te invitan a reflexionar sobre los grandes temas de la vida y que te demuestran que el drama histórico y el
romance pueden ser la combinación perfecta para una experiencia televisiva que es a la vez emocionante y enriquecedora. Y no solo se trata de mero entretenimiento, estas series también son una valiosa ventana a la cultura turca, a su historia milenaria, a sus tradiciones arraigadas y a sus valores más profundos. Aprendemos sobre su pasado, sobre su presente y sobre sus esperanzas para el futuro, convirtiéndose en una forma de acercarnos a un país que tiene mucho que ofrecer y que cada vez es más popular y apreciado en todo el mundo. El éxito de estas series no es producto de la casualidad, es el resultado de una producción impecable, de una escritura brillante que te hace sentir cada emoción de los personajes y de unas actuaciones que te dejan sin aliento por su autenticidad y su entrega. Cada serie es un testimonio del talento y la pasión de la industria televisiva turca. Y bueno, hemos llegado al final de este maravilloso recorrido por el fascinante mundo de las series turcas de drama histórico y romance. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo disfruté preparándolo y compartiéndolo con ustedes. Hemos navegado por los intrincados laberintos de los palacios del Imperio Otomano. Hemos recorrido las calles polvorientas de la Turquía del siglo XX. Hemos sido testigos de batallas épicas que resonaron a través de los siglos y hemos palpado amores apasionados que desafiaron al destino. Hemos conocido a sultanes poderosos, a princesas valientes, a heroínas inspiradoras y a villanos despiadados, cada uno con su propia historia cautivadora y su impacto indeleble en la historia. Si algo hemos aprendido en este recorrido es que las series turcas tienen una capacidad única e inigualable para combinar el drama, el romance y la historia en un paquete que es simplemente irresistible. Si son amantes de las historias épicas que te hacen vibrar, de los romances imposibles que te roban el aliento y de los personajes complejos que te hacen reflexionar, estas series son, sin lugar a dudas, para ustedes. No se arrepentirán ni un solo instante de sumergirse en este mundo lleno de intrigas, pasiones desbordantes y belleza que deslumbra por su opulencia y autenticidad. Ahora, me encantaría saber su opinión, queridos espectadores. ¿Cuáles son sus series turcas favoritas de este género? ¿Qué personajes los han cautivado más? No se olviden de dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus impresiones sobre estas producciones que tanto nos apasionan. Y por supuesto, no olviden que si les gustó este vídeo, denle un buen like, compártanlo con sus amigos que también aman las historias épicas y los romances apasionados y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas recomendaciones televisivas. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo vídeo con más aventuras en el mundo de las series. Su apoyo es muy valioso y nos inspira a seguir creando este contenido que tanto nos gusta. Muchas gracias por acompañarme en esta increíble aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las historias épicas.